Hola buscadores históricos, hoy nos sumergimos en una de las páginas más intrigantes y controvertidas de la historia del Imperio Romano. La muerte del emperador Nerón. ¿Por qué su final fue tan impactante? ¿Qué pasó realmente en ese día desafortunado? ¿Y cómo afectó su muerte al destino de Rome? Prepárate para un viaje apasionante lleno de secretos, traiciones y giros inesperados. Resolvamos juntos un misterio que todavía ronda las mentes de los historiadores. No cambies. El 7 de junio del año 68 d.C., el emperador romano Nerón, un tirano sediento de sangre famoso por su crueldad y adicción a las orgías, se suicidó. Claudio Druso Germánico César Nerón, de 17 años, heredó el trono imperial de su padre adoptivo Claudio. En primer lugar, el joven gobernante, tratando de fortalecer su poder y prevenir posibles conspiraciones, organizó un intento de asesinato del hijo de Claudio, británico luego. Por instigación de su amante Popea Sabina, envió asesinos a su propia madre Agripina, a quien no le agradaba, según el historiador Suetonio, porque ella observaba y juzgaba estrictamente sus palabras y acciones. Las siguientes víctimas de Nerón fueron sus esposas Octavia y Popea. Después de varios intentos fallidos de estrangular a Octavia, le dio el divorcio por infertilidad, escribe Suetonio, luego la exilió y finalmente la ejecutó bajo cargos de adulterio. Tan absurdo y arrogante que incluso bajo tortura nadie lo confirmó, y Nerón lo que debía era contratar como testigo falso a su tío Aniquet, quien declaró que él mismo la había dominado con astucia. Se casó con Popea 12 días después de divorciarse de Octavia y la amaba inmensamente, pero también la mató a puntapiés, enferma y embarazada, cuando regresaba demasiado tarde de las carreras. Y ella lo saludaba con reproches. En el año 64, Nerón, por capricho, ordenó incendiar Roma y culpó a los cristianos del incendio, sometiéndolos a una severa persecución. Los condenados eran ejecutados públicamente y de una forma muy poco convencional. Los desnudaban y luego los animales salvajes los arrojaban para despedazarlos. Estas representaciones, celebradas en lugar de peleas de gladiadores, eran populares entre los ciudadanos romanos. A lo largo de los anchos caminos que conducían a los anfiteatros se erigieron cruces con cristianos crucificados en ellas. Por las noches, los recubrían con resina y les prendían fuego, convirtiéndolos en enormes antorchas que iluminaban el camino al público que llegaba. En el 68, los cónsules y líderes militares romanos, descontentos con el gobierno del emperador Nerón, organizaron un golpe palaciego. El Senado condenó al emperador y la Guardia Pretoriana se negó a apoyarlo. Huyendo de la persecución, Nerón se refugió en la villa de campo de su liberto favorito Faón. Esto es lo que Suetonio cuenta sobre los últimos minutos de la vida de Nerón. Desde todos lados, el pueblo del emperador le suplicaba que escapara rápidamente de la amenazante vergüenza. Ordenó que se tomaran sus medidas y se cavara una tumba con él, se recogieran trozos de mármol para encontrar y se trajera agua y leña para deshacerse del cadáver. Con cada pedido sollozaba y repetía: «¡Qué gran artista se está muriendo!». Mientras dudaba, un caminante veloz le llevó una carta a Faón. Arrebatando la carta, leyó que el Senado lo había declarado enemigo y buscaba que fuera ejecutado según la costumbre de sus antepasados. Preguntó qué tipo de ejecución era esta, le dijeron que desnudaron al criminal, le sujetaron la cabeza con un bloque y le azotaron el cuerpo con varas hasta que murió. Horrorizado, agarró 2 dagas que había llevado consigo, probó el filo de cada una y luego las escondió de nuevo, excusándose de que la hora fatídica aún no había llegado. O convenció a Esporo para que empezara a gritar y llorar, luego pidió a alguien que le ayudara a enfrentar la muerte con el ejemplo. Luego se reprendió a sí mismo por su indecisión. Los sonidos de los guardias que se acercaban, quienes tenían la tarea de arrestar a Nerón y llevárselo a Roma, puso fin a las vacilaciones del emperador con la ayuda de su asesor de peticiones. Epafrodito le hundió una espada en la garganta. Nerón aún respiraba cuando irrumpió el centurión y, sujetándose la herida con el manto, fingió querer ayudarle.
Lo único que pudo responder fue: es demasiado tarde. Y aquí está, lealtad. Y con estas palabras entregó el espíritu. El centurión, al ver el cuerpo inmóvil del emperador, se quedó paralizado por un momento, dándose cuenta de la gravedad del momento. Se hizo un silencio por todas partes, roto solo por el suave susurro del viento que entraba por las ventanas abiertas. Corrió hacia Nero, pero ya era demasiado tarde. La vida lo abandonó, dejando solo un cuerpo frío y oscuros recuerdos de grandeza pasada. Los sirvientes, atraídos por el ruido, comenzaron a reunirse en la puerta con el rostro deformado por el miedo y el desconcierto. Uno de ellos dijo en voz baja: ¿qué pasará ahora con Rome? La pregunta flotaba en el aire como un presagio de una tormenta que se acercaba. El centurión miró hacia el techo como si buscara una respuesta entre las bóvedas de mármol. Comprendió que, con la caída de Nerón, comenzaría una nueva era. Una era de confusión y lucha por el poder. Su mente estaba llena de pensamientos sobre cuántos intentarían aprovechar esta situación. Mientras tanto, comenzaron a escucharse susurros en el pasillo. Algunas personas cercanas a él ya estaban haciendo planes para el futuro, otros buscaban una manera de salvar su propio pellejo. Pero todos estaban conectados por un hilo: el miedo a lo desconocido. El centurión, ordenando sus pensamientos, dijo: el emperador ha muerto. Necesitamos actuar rápidamente para mantener el orden. Su voz sonaba confiada y pronto todas las miradas se volvieron hacia él. En ese momento comprendió que el destino de Roma dependía de él. Reunidos, comenzaron a discutir quién se convertiría en el próximo gobernante. Cada uno de ellos esperaba ocupar el asiento vacante, pero solo el tiempo dirá quién podrá ocupar el trono y evitar el destino de Nerón. Roma estaba al borde del cambio y nadie sabía qué fuerzas la impulsarían hacia el futuro. Entonces, el suicidio de Nerón no fue solo una tragedia para Roma, sino también un misterio para los historiadores. ¿Fue el resultado de la desesperación o la última partida de su interminable lucha por el poder? ¿Cuál fue la locura de Nerón? Hay varios de ellos. Tiranía y crueldad. Nerón es conocido por sus brutales represalias contra enemigos reales y percibidos. Llevó a cabo ejecuciones, incluidas las de su propia familia, como las de su madre Agripina y su hermano británico. Extravagancia. El emperador gastó enormes sumas de dinero en fastuosas celebraciones, representaciones teatrales y la construcción de magníficos edificios como la Casa Dorada Domus Aurea, lo que provocó el descontento entre el pueblo y los senadores. Pasatiempos extraños. Nerón estaba interesado en las artes, especialmente la música y el teatro. Él mismo actuó en el escenario, lo que era extremadamente inaceptable para el emperador romano, ya que se consideraba humillante para su estatus. Culpar a los cristianos. Después del gran incendio de Roma en el año 64, Nerón culpó a los cristianos por el incendio, lo que provocó una severa persecución del grupo. Paranoia. Nerón estaba obsesionado con el miedo a la traición. A menudo sospechaba que incluso sus asesores más cercanos conspiraban contra él. Esto provocó muchas ejecuciones y purgas. Comportamiento inapropiado. Sus decisiones a veces parecían irracionales e inapropiadas, como participar en competencias de carros y representaciones teatrales donde esperaba ser declarado ganador. Estos aspectos juntos crearon la imagen de un gobernante loco que había perdido el contacto con la realidad y se convirtió en víctima de sus propios miedos y ambiciones. Muchos historiadores comparan a Nerón y Calígula, una tarea difícil, ya que ambos emperadores dejaron legados oscuros, pero sus reinados fueron diferentes en naturaleza y consecuencias. Calígula, que reinó desde el año 37 hasta el 41, es conocido por su excentricidad y crueldad. Su reinado comenzó de manera prometedora, pero rápidamente descendió a un periodo de tiranía. Era conocido por sus caprichos y decisiones locas, como nombrar a su caballo favorito, Incitatus, para el puesto de cónsul. Su reinado estuvo acompañado de represiones y ejecuciones masivas, así como de acusaciones de locura. Calígula solía utilizar el miedo como herramienta de control, lo que hizo que muchos romanos lo odiaran. Nerón, que reinó del 54 al 68, también se convirtió en un símbolo de tiranía,
pero su reinado tuvo sus propias características. Llegó al poder siendo joven y al principio fue popular gracias a los consejos de sabios mentores como Séneca. Sin embargo, con el tiempo, Nerón se volvió cada vez más autoritario. Su reinado es recordado por una serie de acontecimientos terribles, incluido el gran incendio de Rome, tras el cual culpó a los cristianos de incendios provocados y inició brutales persecuciones. Nerón también era conocido por sus pasatiempos extravagantes, amaba el arte, la música y las representaciones teatrales, lo que causó descontento entre la nobleza romana. Su deseo de gloria y grandeza llevó a campañas militares infructuosas y a dificultades financieras para Roma. A la hora de decidir cuál de ellos fue peor, hay que tener en cuenta el contexto de su reinado. Calígula personificó la locura y el capricho, mientras que Nerón se convirtió en un símbolo no solo de tiranía, sino también de decadencia cultural. Nerón dejó tras de sí una Roma devastada y un profundo descontento entre la población, que finalmente llevó a su derrocamiento y suicidio. Historiadores como Tácito y Suetonio describen a Nerón como el peor emperador de Roma, enfatizando su crueldad y excentricidad. Sin embargo, cabe recordar que ambos emperadores reinaron en diferentes épocas y bajo diferentes circunstancias, lo que dificulta su comparación. En última instancia, se puede decir que Nerón pudo haber dejado un legado más destructivo para Roma que Calígula, especialmente teniendo en cuenta su papel en el incendio y la posterior persecución de los cristianos. Pero ambos emperadores se convirtieron en símbolos de cómo el poder puede distorsionarse y tener consecuencias trágicas para todo un imperio.